Dios te bendiga, que la paz del Señor sea sobre tu vida, sobre tu familia, en el nombre de Jesús. Esta noche en nuestra casa Sinaí Estudio TV nos acompaña nuestra hermana Carmen. Carmen, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Eddie. Gracias por tu invitación. Dios le bendiga a todos. Amén. De verdad para nosotros es un honor poder tenerte aquí con nosotros y compartir este tema que es un tema que es muy controversial porque va a ayudar a muchas familias a entender que en la palabra de Dios es que está la enseñanza que todo niño necesita. Y esta noche dejamos a Carmen con los micrófonos con el tema que ella tiene preparado para nosotros. Dios le bendiga a todos en esta hermosa noche, en este precioso día que Dios ha creado para cada uno de nosotros. Creo que el tema de esta noche es un tema maravilloso. Es controversial, pero a la vez es un tema maravilloso, tiene mucha tela por donde cortar y creo que va a ser de gran interés para todas las familias. El tema de nosotros en esta noche es la Biblia en las escuelas. Amén, amén. La Biblia en las escuelas. Quien nos habla es una maestra de profesión que enseña a niños en las escuelas el lenguaje de inglés, ¿verdad? La lengua de inglés. Enseño el idioma inglés. El idioma inglés, y es una maestra que ya tiene una gran experiencia en el área de educación. Amén. Carmen, ¿nos puedes compartir acerca de la Biblia en las escuelas? ¿Qué ha pasado en los últimos tiempos? Antes se utilizaba la Biblia y se le enseñaba a los niños antes de empezar, antes de cantar el himno nacional, se leían la Biblia y oraban también con los niños. Ahora, ¿qué ha pasado con esto? Amén, Eddie, tienes toda la razón. El tema ha surgido de la inquietud y la impotencia, si se puede decir así, del hecho de que nos han quitado el derecho en muchas escuelas de lo que es la palabra de Dios. La Biblia no es un simple libro, un sencillo libro por ocupar una hora, ocupar un tiempo, ocupar un espacio antes de empezar. No es un preámbulo. La Biblia es una necesidad. Y con esta necesidad tan grande que hay ahora en las escuelas de introducir lo que es la palabra de Dios, como dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aunque esté viejito, aunque fuera viejo, se acordará de él. O sea que por eso surgió esta gran necesidad, y es que no estamos viendo ahora que se le está dando la importancia que amerita la palabra de Dios en las escuelas. Al contrario, se está dejando de hacer. Se está dejando de hacer, y eso es un dolor de cabeza. Sí. Por eso es que estamos viendo, Carmen, que cada día la sociedad va de mal en peor. ¿Por qué? Porque si estamos quitando la palabra de Dios, la cual nos guía a nosotros a enseñar a los niños el camino que deben de tomar, lamentablemente lo que estamos dejando es que los niños sean influenciados por música que en realidad los lleva a tomar decisiones que no son correctas, músicas que lo llevan a la droga, música que lo lleva a la prostitución, a los niños y a las niñas, música que lo lleva al desacato, como dice la gente en el mundo. Y música que muchas veces lo llevan, no solamente la música le influye, también los padres en la enseñanza en la casa. Si nosotros no le enseñamos a los niños, como acaba de leer Carmen, en el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 6, la palabra del Señor nos enseña y dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo recuerdo, Eddie, en mi infancia, yo conocí al Señor a la edad de 9 años. Mi prima empezaba una escuelita, leíamos la Biblia en el patio de mi casa y a través de como no sabía leer aún, pero a través de escuchar la palabra de Dios, yo pude conocer al Señor a los 9 años de edad. Entonces, a mi corta edad, como me estaban leyendo la Biblia, yo escuchaba tantas cosas maravillosas del Señor, yo quise conocer al Señor. Entonces, me sorprende en gran manera que nuestra Constitución, por ejemplo, en la Ley 4400, habla de que hay que leer la Biblia en las escuelas. Ese es un reglamento. Pero más me sorprende aún que nuestro escudo tenga una Biblia abierta en el centro, ¿verdad que sí? En los evangelios, y diga Dios, patria y libertad. Entonces, ¿por qué no dedicar una hora antes de abrir las escuelas, antes de dar el pan de la enseñanza, que no hay un pan mejor, no hay una mejor cosa en la vida que un niño conozca a Dios, Amén, conozca al Señor? Entonces vamos a dedicar por lo menos una hora en las escuelas. No, que esto es perder el tiempo. ¿Qué importa? No es perder el tiempo, es aprovechar el tiempo. No Amén. Hay un contenido que sea más importante en ningún libro del planeta
de la humanidad, Así como es. la Biblia. Entonces, yo considero que cuando nosotros, al iniciar nuestra clase, ponemos a Dios en primer lugar a Amén. través de la lectura de la Biblia, cosa que muchos niños en su casa no tienen la oportunidad porque sus padres no tienen el hábito, tampoco fueron ellos enseñados en una cultura cristiana de leer la Biblia antes de salir de su casa. Pues caramba, cuando llegan a la escuela y encuentran esta maravilla, la Biblia, desde que llegan, yo estoy segura que muchos problemas se pudieran evitar a lo largo del día. Así es, así es. Y una cosa que está influyendo, mira, esto me gusta, Pastor Enrique. Oye, ¿el por qué? Por la causa de que estamos viendo que en los últimos tiempos en las escuelas se está escuchando que niños están viendo el demonio. Sí. Vimos en San Juan, tocamos ese tema en uno de los estudios aquí en Asua también, en Sabanayegua. Vimos también que sucedió esto. Vimos en otros lugares de República Dominicana que niños están diciendo que han visto a Satanás y han practicado juegos que son juegos satánicos. ¿Pero por qué lo están practicando? Porque no tienen a nadie que lo instruya. No tienen a nadie que le enseñe el mensaje, que le enseñe la palabra, que sean niños educados, niños que sean de la sociedad. Pero de la manera que lo podemos educar es a través de la Biblia. No hay un cambio, no puede haber un cambio en nuestra generación, no puede haber un cambio en nuestras escuelas, no puede haber un cambio en nuestra sociedad si no está en el centro la palabra de Dios. Amén. No importa cuántos psicólogos hayan en una escuela, cuántos orientadores hayan, qué tantas charlas se le da, si no está Dios en el centro. Porque son vanas palabras, simplemente vanas palabras que se le van a pasar a los muchachos por encima, porque no está el Espíritu Santo, que Amén. es quien transforma los corazones, que es quien hace que cualquier niño que tenga una mala intención, una conducta agresiva, una actitud delictiva, pueda cambiar su vida, su entorno y hasta él mismo llevar a su comunidad la palabra de Dios. No puede haber una transformación si Dios no está. ¿Y cómo va a estar Dios? A través de su palabra. Amén. ¿Sabes una cosa, Carmen? Una de las cosas que la palabra de Dios nos enseña, instruye, dice la Biblia del Señor, dice la palabra del Señor, escudriñad las escrituras porque os parece que en ella está la vida. Si no escudriñamos las escrituras, si no le enseñamos a nuestros niños, ¿qué sociedad vamos a tener en el mañana? Así es. Y tenemos el privilegio de tener una persona que tiene mucho tiempo en el área de educación. Y yo considero que el área de educación, no por atacarle a ningún maestro ni a los que están en las escuelas, yo considero que el ministro de Educación y la gente que dirigen en el área de educación deberían de ser los primeros en promover que la Biblia se estudie en las escuelas. Así es. ¿Para qué? Para que tengamos una sociedad con valores, una sociedad que realmente conozca a Dios. Y si conoce a Dios, Carmen, usted no va a escuchar los atracos. Usted no va a escuchar niños que salen con una escopeta, con una pistola. Ya niños de 10 años y 15 años, no, te lo voy a poner más temprana edad. A los 6 años hay niños que tienen pistola en la mano y saben disparar. Esto que la Biblia dice, que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de lo que aprendió. ¿Verdad que sí? Así es. Me llama poderosamente la atención porque yo recuerdo en mi juventud que yo me aprendía la clase de una vez, a los 10, a los 11, a los 12 años. Yo memorizaba textos y memorizaba libros hasta casi completo. Ya yo no puedo casi memorizar nada, todo yo lo anoto en el celular. ¿Por qué será? Porque cuando estamos jóvenes tenemos esa capacidad de extraer. Dice Piaget en su ley de educación, ¿verdad? Que los niños son como una esponja que absorben todo. Así es. Entonces, mientras más joven se le enseña al niño, ¿verdad que sí? Más va a aprender de la palabra de Dios. Amén. No lo va a olvidar jamás. Todavía esté en el futuro en una ganga, en otro país, lejos de su familia, lejos de la persona que lo hizo ir al Señor, al Evangelio, o lo que escuchaba esa palabra de esa persona. No importa dónde él esté. En su mente, en su corazón, va a estar sembrada la semilla. Y aunque él esté haciendo, lo que sea, va a recordar. Pero la Biblia dice, pero me decían... Pero la Biblia relata y se va a acordar. Por eso Dios nos manda a instruir a los niños en su palabra. Amén. Mira cómo está esta sociedad, por ejemplo, corrompida totalmente con las redes, que también tiene su parte muy buena, su parte seccional, pero los niños están demasiado enfocados en la tecnología,
en las redes y no tienen ni siquiera un espacio para poder leer la palabra de Dios. Entonces nosotros, lo que tenemos un poquito más de conocimiento, ¿verdad que sí? Así es. Debemos y tenemos el compromiso y la obligación de leer la palabra de Dios. Amén. ¿Sabes una cosa, Carmen? Mira, ese punto que lo tocamos también en la entrevista con el pastor Enrique. Tocamos ese punto donde la tecnología, yo soy ingeniero en sistemas y conozco acerca de lo que es el área de sistemas. La tecnología ha llevado a separar a muchas familias. Sí. Incluso ha llevado a dividir familias, porque estamos hoy en día en una sociedad que tú te sientas en ese lugar, yo me siento aquí y estamos los dos y es como si no estuviera nadie. Sí. ¿Por qué? Porque yo agarro y estoy hablando y tú me estás diciendo algo, pero yo te estoy contestando, sí, Carmen, pero estoy aquí. Sí, Carmen, está bien el problema, pero no he escuchado lo que tú me estás diciendo. Pero siempre te estoy diciendo que sí, está bien, pero me está influyendo más el teléfono o mejor dicho, le estoy poniendo más importancia a lo que tengo aquí en el teléfono que a la información que me estás dando. Entonces, eso ha llegado tan fuerte que ha dividido a muchas familias. Amén, así es. Ha dividido a muchos niños que lo ha sacado totalmente de conocer, mejor dicho, de conocer a sus padres. Y tú me dices, ¿cómo de conocer a sus padres si lo ven todos los días? No, aunque lo ven todos los días, pero el padre más se preocupa por estar viendo un video en YouTube, o mejor dicho, viendo una serie en Netflix, o haciendo algo, que prestarle atención al niño, de preguntarle cómo te fue en la escuela, de enseñarle, de orar con el niño. Yo tengo un niño de 4 años, y el niño mío de 4 años, algo que me sorprende de él, es que él llega, pastor, a la iglesia, y los domingos nosotros damos escuela de niños, escuela dominical de niños, y él, todos los domingos, él agarra las sillas pequeñas de los niños y él la carga él. Y nadie le puede poner la mano a esas sillas. Nadie, ningún niño puede ayudarlo a él y que cargarle esa silla. Él dice, él es el que tiene que cargar sus sillas y él va y la acomoda en el lugar donde se va a hacer la actividad. Él mismo acomoda las sillas. ¿Por qué él hace esto? Porque él ve que su primito más grande agarra la silla de los adultos. Porque se está instruyendo en esa área. En ese camino. Pero algo que más me sorprende también es que cuando los pastores, que son sus abuelos, cuando los pastores están ministrando, en medio de la administración, el niño va y se pone con los pastores también a orar por las personas. Él lo hace esto desde los 2 años. Él comienza a ponerle la mano a las personas también y orar por las personas. Y hay gente que muchas veces le decía, pero quítenlo porque es un niño. Los pastores están ministrando. Y la pastora le decía, no, déjenmelo tranquilo. Y él va orando con los pastores por la gente, orando por los niños. Porque eso es lo que se le está enseñando. Amén. Eso es lo que él está viendo. Ahora bien, ¿qué ejemplo le estamos dando nosotros a los niños? Los maestros que están en las escuelas, los padres. Muchos dicen, la educación viene por la casa. Claro que la educación viene por la casa. Si no educamos a los niños en la casa, entonces, ¿cómo van a llegar a la escuela? Amén. Usted como maestra, Carmen, ¿usted considera que la educación empieza en la escuela o la empieza en la casa? La educación empieza por la casa. Me parece que por la casa, estoy segura que es por la casa, porque muchas cosas de las que yo he aprendido en mi vida no han sido en la escuela. Al contrario, las he puesto en práctica en la escuela desde mi casa. Cosas que me han enseñado en mi casa, yo digo, pero ven acá, pero entonces personas que están en la escuela, yo puedo multiplicar lo que he aprendido en mi casa. Amén. Cuando tú instruyes a un niño en la palabra de Dios, él puede transmitir esos mensajes a sus compañeros. Así y es muy difícil que se deje influenciar en la escuela por cosas que no están en la palabra de Dios, que sus padres no le han enseñado. No, a mi papá no le gusta esto. Yo no hago eso. Ven, amiguito, vamos a hacer esto. No, la Biblia dice que yo no debo hacer esto. Así es. Entonces, esa es la importancia de empezar desde casa. Usted sabía, Carmen, que, Yamiel, su hijo mayor, sí, Yamiel es un baterista, es músico,
¿Y de dónde viene, Yamiel, el deseo de la tocar música? batería, De sí. tocar batería. Es porque sigue el ejemplo de su padre, que es un adorador. Sigue el ejemplo de su familia, que son músicos, adoradores. Eso es lo que ellos le han enseñado. Ahora, ¿qué tú le estás enseñando a tus hijos? A veces tenemos una batalla en los centros educativos. Voy a incluir en el que trabajo también, en donde no se le da esa prioridad, esa especialidad que debe tener ese momento de leer la Biblia, por ejemplo, alisar la bandera al inicio de la clase. Los muchachos están hablando, están haciendo desorden, falta disciplina, hacen bulla, pero es por la misma cultura de que no se le ha enseñado a respetar y a darle la importancia, el valor que tiene la palabra de Dios en la vida de un ser humano. Amén. Yo le pido al Señor con todo mi corazón que nuestras autoridades tomen conciencia, hagan acto de conciencia, miren cómo está nuestra sociedad, que va en decadencia, va en derribo nuestra sociedad, nuestros jóvenes con tantos problemas, tanto en sus hogares, en la calle. Entonces van a un centro educativo a formarse, pero salen más deformados. ¿Por qué? Porque cada quien está en sus asuntos, cada quien está en sus intereses y realmente no se le pone el amor que lleva. Cuando yo estudiaba en los años del B. de Castro, en mis años anteriores, daban moral y cívica, ya hasta eso lo quitaron de las escuelas, ya no se da moral y cívica. Wow. Dan una formación humana disfrazada de religión, pero realmente no se enseña la palabra de Dios porque ya eso es aburrido, porque ya vienen a dar eso, porque tanto que hablan de lo mismo. Entonces, antes nos daban moral y cívica y ahí nos aplicaban algunos textos bíblicos. Uh-huh. No se estudiaba la palabra de Dios en sí o no se leía la palabra de Dios en el curso, sino que nos daban pinceladas y nos hablaban de la formación de un ser humano, en la sociedad y esas cosas, pero ya hasta eso lo quitaron porque eso es lo que el enemigo quiere. Así todo es. lo que es bueno para un ser humano, todo lo que es bueno para nuestros hijos, para nuestra generación, Satanás lo que quiere es desaparecerlo. Así es, así es. Y una cosa, algo que me llama la atención cuando usted tocó este tema, de lo que nosotros como dominicanos, que en nuestro escudo tenemos una Biblia abierta y en el centro de nuestro escudo la Biblia dice: si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La palabra del Señor la tenemos ahí en nuestro escudo. Nosotros somos el único país en el mundo, sin temor a equivocarme, que tiene una Biblia que tiene una Biblia en el centro. Así es. Y si te has dado cuenta, aquí han pasado muchos terremotos. El terremoto que pasó en Haití, han pasado muchos ciclones, han pasado situaciones en las cuales podría decirse que Dominicana debería de haber estado en una condición destruida, pero más, sin embargo, por tener, eso lo creo yo, por tener la palabra de Dios en nuestro escudo, Dios ha guardado a la República Dominicana. Por tener gente que están orando, gente que creen en el Señor, gente que confía en el Señor, Dios ha guardado a la República Dominicana. Yo me iría hasta más lejos, a tiempo atrás, cuando estaban creando ese escudo, cuando esas personas con ese anhelo en su corazón estaban cosiendo esa bandera y estaban ahí, como dice la gente de la calle, dando caco. Vamos a ver qué es lo que vamos a poner en el centro, porque esto no es así, esto no se hizo así por hacerse. Esto no es una casualidad, esto Amén. era un propósito en el corazón de Dios. Y utilizó esos hombres que tenían ese anhelo, ese fervor. ¿Qué es lo que vamos a poner ahí? Pudieron poner una cara de uno de ellos o pudieron poner lo que sea, pero ¿qué pusieron? La palabra. La palabra de Dios. Eso Amén. fue un propósito. Eso fue una misma rema del Espíritu Santo. Mira, lo que van a Amén. poner esto es la Biblia que va para ese centro de ese escudo. Amén. Ese país es resguardado por la palabra de Dios. Amén. Resguardado por el Señor. Amén. Entonces a eso se le ha restado demasiada importancia. Así es. Así Debería es. la gente andar con Biblia óyeme, leyendo la palabra de Dios de voz en cuello. Así es. Así es, porque somos un pueblo Bendecido. cristiano, un pueblo bendecido, un pueblo que Dios no ha permitido que pasen cosas mayores. Por la misericordia de Dios,
sobre nuestras vidas y sobre todo, Sobre porque nuestros también hijos. sobre nuestros hijos y sobre todo que ha mantenido la palabra del Señor a través de nuestro escudo. Una cosa, Carmen, que me he quedado sorprendido en estos últimos días. Recientemente estaba entrando a Instagram, haciendo una publicación de una foto de las actividades que hacemos, de las actividades en las cuales compartimos. Y me enteré en una de esas publicaciones, pastor, que el suegro, el padrastro de una niña de apenas de menos de 9 años o 10 años por ahí, la niña la violó. Que eso es poco para lo que está pasando ahora. Y lo más grande es que escuché que la niña, el señor le está escribiendo desde la cárcel. Creo que es su padre, él es su padre. Él es su padre biológico. Le está escribiendo desde la cárcel, lo leí ahí en Instagram, que decía que el padre le está diciendo a ella que se casen. Wow. Porque no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Al no tener el conocimiento de la palabra de Dios, se han dejado engañar del enemigo. Es que están ciegos porque la misma Biblia dice que la palabra de Dios es una lámpara, es una luz en nuestra vida. Amén. Cuando una persona anda en tinieblas que no tiene la palabra de Dios, eso es lo que va a pasar. Así es, no hay temor de Dios, y de la manera que nosotros podemos enseñar a nuestros niños a tener el temor de Dios es enseñándole la palabra de Dios, enseñándole que conozcan a Dios. Mira, si te fijas, en estos días también escuché, no sé si ustedes se dieron cuenta de la madre que dejó una carta. El señor violó a una niña y también la mató, el mismo padrastro. Este es otro caso que sucedió recientemente. Entonces, estamos viendo cómo la sociedad va en decadencia. Cómo la sociedad, cómo los niños, o sea, Satanás se ha metido a destruir la familia. Se ha metido con el interés de desviar totalmente la enseñanza de la palabra de Dios, como nos enseñaste ahorita y nos decías que en las escuelas ya no se están enseñando. Y si se enseñara la palabra de Dios en las escuelas, y si se enseñara a la familia acerca de la palabra de Dios, yo creo que la sociedad fuera diferente. Amén. Yo vengo de un preescolar, de un nivel inicial. En mis inicios, en mi trabajo como educadora, trabajé con 42 niños en un inicial, en una aula de preescolar. Y yo recuerdo que hay algo que se llama rutina diaria. En la rutina diaria leemos la palabra de Dios, oramos, cantamos, y me siento muy satisfecha a lo largo de los años por el trabajo que hice en aquellos tiempos. Hay niños de esos años que tenían 5 años y ellos me ven ahora, me dicen, profe, en la calle. No se me olvida, profe. Entonces, yo recuerdo que cuando no orábamos y yo me saltaba uno de esos espacios, cuando yo le daba su merienda antes de orar, ellos me decían, profe, falta la oración. Cuando yo iniciaba mi clase y no había orado, que me ponía a cantar y le encendía el videojuego o algo, ellos me decían, profe, falta orar. ¿Qué quiere decir esto? Una rutina, ¿verdad? Uh-huh. Algo que se enseña, algo que no se olvida. Entonces, por eso es tan importante esto en nuestra niñez. Amén. Claro está, yo no le enseñaba la Biblia a ellos con la palabra que te la puedo enseñar a ti o que se la puedo enseñar al pastor, no, o a otra persona adulta, en su lenguaje más sencillo, pero la palabra de Dios. Amén, amén. Eso es lo más importante. Si le enseñamos la palabra de Dios a los niños en las escuelas, si le enseñamos la palabra de Dios a los niños en nuestra casa, creo que antes de acostarse, yo le doy un consejo a cada padre. Es mi consejo que yo le doy. Y es que antes de usted irse a acostar, por lo menos un versículo bíblico, compártelo con tu niño o con tu familia. Por lo menos un versículo bíblico que no te va a quitar más de 5 minutos o 10 minutos. Dedícale 10 minutos a tus niños compartiendo la palabra de Dios. Y te digo qué va a suceder. Mañana usted nos dará el testimonio de lo que Dios ha ido haciendo en su familia. Pero está la otra cara de la moneda. A veces las personas están tan ocupados en su trabajo, en sus quehaceres, que se les olvida esta parte.
Así Y es. es que por allá hay un niño jugando un videojuego, por allá está la otra con la tablet, por allá está la otra cenando y tú llegas y te acuestas cansado y ahí terminó el día. Así es. Y ese es el día a día que nosotros como padres tenemos. El día a día de la rutina. Yo soy de los que creo, eso soy yo, si estoy equivocado, que alguien por lo menos me ayude. Yo soy de los que creo que si nosotros no le dedicamos el tiempo a nuestros hijos, la atención que ellos se merecen, lamentablemente nosotros no tenemos niños. Así es. No tenemos niños. Porque ellos no son nuestros hijos, porque usted no le está dedicando el tiempo que ellos se merecen, como nuestro hermano Pastor Enrique nos dice, su tiempo de calidad, el tiempo de calidad que el niño merece. No se lo estamos dedicando. Y por esa razón vemos que los niños le faltan el respeto a sus padres. No sé cómo esta generación que va subiendo, muchos dicen, no, esto es la generación, esto es lo que está pasando, esto es lo que está en el momento. O dicen, esto es bíblico. Esto es bíblico. No. Usted no ha visto niños que se ponen con sus padres como que si son Iguales. igualitos. Usted no ha visto niños que se le han levantado a sus padres. Bueno, yo escucho un caso de un niño menor, su papá le dio y el niño le levantó los brazos. Claro. Así eso está pasando. Le levantó los brazos. Yo escucho un caso, bueno, lo he vivido en el barrio, de jóvenes niñas que sus padres la mandaban a hacer oficio y esas niñas agarraban y le decían a las madres hasta del mal que se iba a morir. Esa es la sociedad que hay hoy en día. No sé si han tenido la experiencia. Yo le digo porque me crié en un barrio y la mayoría de los niños que yo conozco en el barrio que no han sido cristianos o que no tienen una enseñanza cristiana le han levantado hasta la mano a sus padres. Se han intentado incluso. Yo vi un caso, bueno, no hace mucho, de un joven que mató a su abuela. Bueno, Eddie, es penoso realmente lo que se está viviendo. Si yo a veces digo, quisiera tener una varita mágica y transformarle la mente a nuestras autoridades, porque nosotros tenemos un poder, pero ellos tienen en su mano un poder, ¿verdad?, de legislar, de autorizar cosas que quizá nosotros desde nuestra posición no podemos. Porque yo no puedo, por ejemplo, ir a mi centro educativo a imponer que obligatoriamente tenemos que hacer Así es. un culto a Dios antes de empezar o una lectura a Dios antes de empezar. Si tengo otras personas por encima de mí, ¿verdad?, que tienen más autoridad, si me debo a un jefe inmediato. Así es. Pero solo nos queda orar a Dios, orar mucho y desde nuestra perspectiva, desde nuestra posición, hacer lo que nos corresponde. Amén. Todavía no me dejan leerla, por ejemplo, en la fila, pues la leo en mi aula antes de empezar. Excelente. Y vamos a hacerlo porque si la dueña ahí de mi aula y de mi hora, yo soy la dueña de ese espacio. Así y en es. ese espacio lo vamos a hacer. Y por ejemplo, me toca trabajar 7 secciones al día. En las 7 secciones, profesora, me dicen, pero ya es las 2 de la tarde, ¿cómo usted quiere que nos pongamos a orar ahora? Ay, sí, vamos a hacerlo, porque antes de yo hacer cualquier clase, primero tengo que poner a Dios en primer lugar. Amén. Y ese es entonces mi aporte para ese centro educativo. Amén. No, eso es de Dios y considero que es una enseñanza que va a guiar a nuestros niños y a la sociedad a seguir un camino que lo lleva a la vida, que es la palabra de Dios. Y orar. Yo soy lo que digo, yo voy a orar, soy yo en lo mío personal. Yo voy a orar que Dios ponga gente que tengan temor de Dios, que puedan dirigir las instituciones. Porque gente que no tenga temor de Dios, lamentablemente, no pueden estar ahí. Es que es la única forma, Eddie, de luchar en esta guerra que estamos viviendo, porque es una batalla. Es una batalla. Es una guerra arrésima. Amén. Y yo invito a la iglesia, a la iglesia en general, que ore por cada persona que vaya a dirigir una institución, que tengan temor de Dios. Porque si no tienen temor de Dios, lamentablemente, son gente que se le importa que pase en las escuelas, que se le importa que pase en la sociedad. Y nosotros tenemos la responsabilidad de, como creyentes, orar a Dios. Y sabemos que Dios nos escucha. Amén. Así que si usted está con el objetivo de dirigir una institución, primeramente, tenga temor de Dios para que Dios sea que haga y que mañana
no lo llamen a usted a capítulo por lo que usted hizo durante la gestión que usted tuvo en su gobierno. Así que, Carmen, si algo más que nos puedes enseñar. Bueno, darle las gracias por este espacio tan productivo, tan maravilloso. Amén. Creo que es una voz a gritos que necesitamos a Dios, no solo en las escuelas, sino en la sociedad, en nuestra vida. No estamos hablando de una iglesia X, no estamos hablando de una religión X, estamos hablando de Dios. Amén. Del Dios que salva, del Dios que transforma a las personas, Amén. del Dios que puede cambiar familias, cambiar niños, cambiar adolescentes. Se hace necesario desesperadamente que dejemos tanto contenido, tantas horas vanas, que le encuentro muy vanas, jornadas tan largas de clase, tienen su fruto, pero necesitamos que los psicólogos, orientadores, directores se pongan a cuenta con Dios. Amén. Hagan un espacio para leer, para analizar la palabra de Dios en las escuelas. Amén. Y esto va a ayudar a muchas familias a tener niños que sean ejemplos en el mañana. Claro, porque es que vienen con tantos problemas de su casa, vienen con tantas situaciones, que mamá, que papá, que problema por allá, que a veces hambre, que no tienen en su casa nada. Así Entonces es. Todo esto le produce un malestar al ser humano, al niño, y creo que puede encontrar refugio en Dios. Amén, amén, así es. Así que, familia, Dios te bendiga. Que la paz del Señor sea sobre tu vida, sobre tu familia, en el nombre de Jesús. Carmen, muchas gracias por estar con nosotros y compartir este maravilloso tema y tenerte como ejemplo, porque eres una educadora que ya tiene bastante experiencia en el área. Y gracias por compartir y aconsejar a los maestros que también están en las escuelas, que por favor, aunque le impidan a ustedes en la hora del tiempo de la fila, pero en sus espacios o su aula, ustedes dediquen ese tiempo de compartir por lo menos 10 o 15 minutos de la palabra del Señor, y van a ver cómo la vida de muchos niños van a ser transformadas a través de su palabra. Amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz del Señor sea sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Sinaí Estudio TV, un canal de bendición.